la historia, con Javier García Isaac y Pedro Fernández Barbadillo. Estamos en cita con la historia, cita con don Pedro Fernández Barbadillo. Don Pedro, muy buenas tardes. Buenas tardes a todos ustedes. Hoy con un invitado que ya ha estado en estos micrófonos en alguna que otra ocasión, con Miguel Platón. Miguel, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, estuvimos hablando del derrumbe de la Segunda República, si no me equivoco, y Miguel Platón ha sacado hace unos meses, ¿no? Sí, antes del verano. Antes del verano, un nuevo libro que se llama Así comenzó la Guerra Civil, de Editorial Actas. Sí, ahí cuento todo lo relevante que pasó en España entre el 17 y el 20 de julio de 1936, es decir, cómo se pasa en toda España de manera escalonada de la paz a la guerra. Porque tú publicaste hace unos años un libro que era el primer día de la Guerra Civil en Melilla. Ese estaba limitado a lo que pasa el primer día, 17 de julio en Melilla, y en Norte de África también un poquito, que estaba pues bastante mal contado, ¿no? Porque tú eres de Melilla, tú naciste en Melilla. Sí, me lo publicó la ciudad autónoma. Lo que pasa es que ese libro, que ahora voy a sacar me han pedido una segunda edición, porque se agotó en 15 días. Entonces ahora ya saqué otro que contaba toda España, ¿no? Lo que pasó en toda España, y luego ahora sacaré la segunda edición del primer día de la guerra, y tengo por ahí algún proyecto editorial más. Porque tú eres hijo de militar, si naciste en Melilla. Efectivamente, y además es que yo estaba leyendo, yo ese libro lo empecé a trabajar porque estaba leyendo por autores peninsulares pues cosas muy extravagantes acerca de lo que había pasado allí. La investigación local estaba parada, bloqueada porque hay que ir a los archivos, había que hablar con gente. Entonces, qué cansado es eso, la verdad. Eso estaba un poquito parado. Es que se hace mejor, la vida es mejor en un departamento universitario, repartiendo másters y demás. Acumulando sexenios. Sí, la mediocridad es absoluta. A mí me sorprende nada lo de la tesis birria de Pedro Sánchez, no me sorprende nada. Es decir, la mayor parte de las tesis, la mayor parte, el 90% de las tesis doctorales que se hacen en este país son de suspenso, no pasarían en el aprobado. Bueno, son una auténtica vergüenza. El 90% dices se lleva el cum laude. Sí, pues no, y más, y el 100%. Vamos, yo. No, el 100% no te lo digo porque la mía no tuvo cum laude. Bueno, tal vez porque le tocó las narices a uno de los miembros del tribunal, pero bueno. Estábamos escuchando de fondo la canción miliciana Ay Carmela, para ilustrarnos, para entrar en materia. ¿Pasaron tantas cosas del 17 al 20? Muchísimas. Lo más destacado de lo que pasa es que los planes que tenían Mola y Franco no se pueden cumplir porque de manera inopinada, es decir, pues debido a un chivatazo, pues en Melilla empieza la guerra del 17, cuando Franco tenía previsto empezar del 20 al 21. Es decir, todos esos autores, muchos de esos doctores, y uno de ellos le dieron el Premio Nacional de Historia, que dicen que no, la guerra empezó el día y la hora que estaba previsto, el 17 a las 17. Pero mire usted, señor catedrático y Premio Nacional de Historia, no tiene usted ni la menor idea de las circunstancias reales de cómo empezó aquello, pero ni la menor idea. No estaba previsto que la guerra empezara, ni en Melilla, ni el 17 ni en el 17. Está previsto que la guerra la declarara Franco en Ceuta o en Tetuán entre el 20 y el 21 de julio, más bien el 21 que el 20. Eso era lo que estaba previsto. Bueno, pero es que tú hablas de empezar la guerra, pero es que no se tenía pensado que hubiese una guerra, se esperaba un golpe de Estado, un pronunciamiento militar. Claro, es que el plan de Mola y Franco era un golpe de Estado, por supuesto, y entonces la clave del golpe de Estado era que las tropas de África, profesionales y las mejores de todo el ejército con diferencia, cruzaran en masa la península en 1 o 2 días. Y entonces, a partir de ahí, iniciar la marcha sobre Madrid. Estaba previsto que el ejército de África se hubiera plantado delante de Madrid a finales de julio o como mucho a primeros de agosto. Uh-huh. Todo eso se viene abajo por una serie de errores acumulados. Es decir, el primero es que hay un chivatazo en Melilla, entonces fuerza a los conspiradores de Melilla, que van a ser detenidos, a declarar el estado de guerra sin que Franco ni Mola lo supieran. Es decir, 10 horas después de que se ha proclamado el Melilla, en la tarde del 17 de julio, hacia las 6 de la tarde más o menos,
el estado de guerra en nombre de Franco, Franco estaba durmiendo con su mujer y su hija en una habitación de un hotel en Las Palmas. Es decir, se enteró 10 horas después de que había empezado la guerra en su nombre. Bueno, y supongo que después de hacer matar al general Balmes, según otro de estos grandes catedráticos e importantes historiadores. Qué disparate. Y a mí la verdad es que me sorprende después de... O sea, yo puedo comprender que la prolongada dictadura de Franco hizo que muchos relatos de autores que se decían que eran de izquierdas y contrarios a la dictadura y antifranquistas, porque tuvieran cierto eco. Es decir, y ahí se colaron muchas mentiras. Es decir, la mentira de la matanza de la Plaza de Toros de Badajoz, la mentira de los 1.500 muertos de Guernica, la desbandada de Málaga también. Sí, muchas de estas cosas. Sí, es decir, pero la resistencia heroica de Cataluña. Sí, por supuesto. Y luego negaron también la conversación dramática entre el general Moscardó y su hijo Luis, que es rigurosamente verdadera. Bueno, yo eso todavía puedo entender que la dictadura deformaba a alguna gente y había gente susceptible de creer semejantes cosas, ¿no? Ahora, después de 40 años de democracia, es decir, no tiene ningún sentido que autores de izquierda sigan no solo propagando mentiras, sino inventándose nuevas mentiras, como lo de Ángel Viñas con el general Balmes, que es una completa estupidez, vamos. Pero ¿quién compra este producto? Porque, lo digo entre comillas, el problema de todo esto es que son estos que mienten a sabiendas de que lo hacen, porque yo estoy seguro que Ángel Viñas sabe que miente. Y claro, es que eso el problema es que saben que mienten, van a ser los encargados de decirnos la verdad, de una comisión de la verdad, que ese es el problema. Claro, ¿no? hay un relato, terminaremos en la cárcel seguramente, Pedro y yo. Bueno, y Javier, pediremos y Carlos también. Sí, pediremos compartir celda, ¿no? Sí. Ya que nos llevamos bien, pues oye, que nos den la misma celda. Por cierto, ¿qué libros has leído últimamente que te han gustado, Miguel? Pues mira, uno de los que más me gusta ha sido Eternamente Franco. Pues ese es un motivo para ir a la cárcel. Claro, el leerlo y el escribirlo. Y hay otro también que se llama Franco Socialista, que también es para ir a la cárcel, claro. Buen amigo Paco Torres, colaborador de esta casa. Sí. Pero es que hay una especie como de mito de la gente que quiere escuchar determinadas cosas aunque no sean ciertas. Es decir, las tonterías que se han dicho sobre el Valle de los Caídos, construido por presos republicanos en trabajo forzado. Sí, esclavos. Ahí no hubo nadie forzado, todos eran voluntarios, porque las condiciones eran mejores que en otros sitios. Presos voluntarios y la mayoría presos. Hay trabajadores libres pagados. Y además los presos que estaban allí trabajando cobraban, su sueldo era exactamente el mismo que el de los trabajadores libres. Y luego tenían una escuela para sus hijos a la que la asistencia era obligatoria. Asistían los hijos de los arquitectos, de los guardas, de los funcionarios, de los trabajadores libres y de los presos. Pero vamos, igualito que en el Gulag de Stalin. Lo mismo, claro. Es decir, ahí el profesor Bárcena del CEU se ha pasado 3 años, me parece, en el archivo de Palacio mirando toda la documentación y ha hecho un libro magnífico y verdadero. Los presos del Valle de los Caídos. Alberto Bárcena, un buen amigo que viene a menudo aquí también. Hay bobos por ahí, muchos bobos que en su vida ha pisado un archivo, ni ha leído el libro de Bárcena ni nada, y se permiten seguir diciendo majaderías. Bueno, otra de esas majaderías que tú comentas es la que tenemos prácticamente todos los años cada vez que se produce el cambio de hora, que nos tienen que decir que tenemos la hora de Berlín porque Franco quiso para agradar a Hitler. Dice, bueno, vamos a ver, también tenemos la hora de París y la hora de Roma. Sí. Y la hora de Bruselas. O sea, que tampoco es eso. Dice, es que nos pone con Alemania. No, nos estamos con Francia. Y es que el motivo por el que España cambia la hora sucesivamente es por acompasarse a lo que decide Francia. Y sobre todo por el horario de los trenes. Sí, que había cierta confusión con el horario de los trenes. En el año 74 fue cuando se decidió cambiar la hora 2 veces al año. Eso era el horario de verano. Pero estar en GMT, Greenwich +1, es una decisión que se toma en España en marzo del 40 por primera vez. Vamos, es el comienzo de lo que vino después,
porque Francia, el gobierno francés de Daladier, que ya estaba en guerra con Alemania, en febrero del 40 decide ponerse en GMT+1, o sea, adelantar el horario de verano, que también lo decidieron hacer los británicos. Además, entonces, en ese momento Alemania no había invadido Francia, que es el 10 de mayo del 40. O sea, no hay ningún intento de agradar a Hitler por parte de Franco. Es la típica estupidez que ha quedado ahí como gran tuit antifranquista. O sea, te las puedes dar de tío culto, tío antifranquista y demás, diciendo que tenemos la hora de Berlín porque Franco quiso. No, pero además es que Felipe González pudo perfectamente haber cambiado la hora. ¿Por qué no la cambió? ¿Por qué no quiso? Y Zapatero, si han tenido mucho tiempo, y sí, estas comisiones, la verdad, la podían haber hecho hace 25 años. Bueno, sí, como sacar sumar las fosas de los 100.000 desaparecidos que hay en España. Pero si yo siempre no hay tal. Perdóname, yo siempre pregunto, ¿me puede decir alguien a cuántas exhumaciones de fosas de víctimas del franquismo asistieron la Pasionari y Santiago Carrillo en el tiempo que estuvieron vivos en España? Porque Pasionari murió en el 89. Sí. Además, justo cuando cayó el muro de Berlín. Es poco después. Sí. La Pasionaria no fue a ni una, ni Carrillo. A estos les importaban un pito, no ya los muertos del otro bando y las víctimas sino que los suyos habían matado, sino los propios suyos, les importaban un pito. No, pero sí es un mito. Vamos a ver, en los dos bandos, la mayor parte de los asesinados fueron enterrados en cementerios, en los dos bandos, en fosas comunes, es cierto, muchas veces sin identificar, es cierto, pero no fueron enterrados clandestinamente por ahí por cunetas y por sitios raros, fueron enterrados en cementerios. Y en algunos sitios que yo he trabajado un poco más y he conocido un poco más con detalle, por ejemplo, hay buenos estudios publicados sobre los asesinados y ejecutados en el norte de África durante la guerra, que fueron aproximadamente 750, una barbaridad. Absolutamente todos fueron enterrados en cementerio, o el cementerio cristiano o el cementerio hebreo, en el caso de los 20 judíos que fueron asesinados. Musulmanes ni uno, por cierto. Y todos están registrados y todos están enterrados en cementerio. No hubo ni un solo caso en el norte de África de enterramiento de fosa clandestina, ni uno. Miguel, y luego, en cuanto a desaparecidos, es decir, vamos a ver, es decir, aquí hubo algunos que no enterraron en cementerios. El caso más principal y de comienzo, conocido, sí. los anarquistas de la CNT-FAI en Cataluña. Es decir, en Cataluña eran unos delincuentes, se dedicaron a robar, identificaban a las personas de buena posición social, iban a su casa, les detenían, les secuestraban, les amenazaban, les torturaban en algunos casos, y una vez que conseguían sus bienes, o sea, dinero o lo que fuera, les asesinaban y después les incineraban en los hornos industriales de la cementera Asnan de Montcada, ahí un poquito al norte de Barcelona. Es decir, lo mismo que los nazis hacían en Auschwitz-Birkenau después y en otros campos de exterminio, eso ya lo hacía la CNT-FAI en el verano de 1936 en Barcelona y alrededores. También naturalmente, esas víctimas quedaban convertidas en ceniza al cabo de poco tiempo, y es así que no se las puede encontrar. También hubo algún que otro caso en las checas de Cataluña de gente asesinada, troceada y entregada a los cerdos para que se lo comiesen, como sobre se todo dice que monjas. se hacía la mafia siciliana. El mismo 20 de julio del año 36, el mismo 20 de julio, cuando asaltan el convento de Carmelitas, que es el último reducto que queda en este regimiento Santiago, lo asalta la CNT-FAI, ahí está el coronel Escobar, que no logra impedir o no toma las medidas suficientes siendo jefe de la Guardia Civil para proteger, y además habiendo acordado, él es el que acuerda con el coronel jefe del regimiento la entrega y la rendición. Bueno, pues luego asesinan a todos los oficiales y a los religiosos que estaban dentro, y a uno de ellos, creo que era capitán, le cortan en pedazos y cogen los trozos en un taxi, se los llevan y se los arrojan a las fieras del zoológico de Barcelona.
Estamos hablando del 20 de julio de 1936. Ahora vete a buscar a esa persona, a ver si algún nieto consigue encontrar algún resto de esa persona. Y yo quiero también mencionar los casos de Bilbao y Santander en que se tiró a gente, a presos, por parte de los milicianos al mar, a la ría del Nervión en el caso de Bilbao, y al mar desde Cabo Mayor en Santander. Sí, bueno. Y muchos de ellos eran, la gran mayoría, era gente que no estaba implicada para nada en el alzamiento. Para nada. No, eran burguesotes. Era, por ejemplo, a mí un personaje que en su momento era muy recordado en Bilbao y que ha sido eliminado totalmente pues del callejero y de los nomenclatos, que era el abogado Gregorio Valparda, que además fue diputado a Cortes por el distrito de Balmaseda en la Restauración, muy opuesto al PNV, les sacaba de quicio, era pues como Pradera y Vázquez de Mella, tenía polémicas con los nacionalistas, y a este lo metieron en el Cabo Quilates, le daban palizas, le maltrataban, le hacían limpiar la cubierta, le escupían, tal, y al final pues en uno de estos reacciones espontáneas, aquí hablamos siempre de los descontrolados, que están muy bien controlados porque siempre matan a los mismos. Sí. No, de descontrol nada, está todo perfectamente organizado. Si eran los comités de mayoría del Frente Popular los que decidían a quién se mataba y cuándo y cómo. Hombre, y aquí algunos les arrojaron en Toledo al río Tajo y desaparecieron. Otros en Hornachuelos, en Córdoba, había unas minas de varios cientos de metros de profundidad y les tiraban al pozo de la mina. Sí, bueno, para acabar con Valparda, pues en uno de estos asaltos descontrolados, no me acuerdo si en agosto o en octubre del 36, pues a él y a otros cuantos los mataron, los que tuvieron suerte a tiros y los que tuvieron suerte pues a palos, y los arrojaron a la ría desde el Cabo Quilates. Por supuesto no se han encontrado los cuerpos. Claro. Bueno, y en el Araal, provincia de Sevilla, con el alcalde de UGT, mayoría de UGT PSOE, en una especie de cueva o de recinto metieron a algo más de 20 derechistas, les rociaron con gasolina y les prendieron fuego, que en muchos casos de gente quemada viva. Es decir, hay asesinos socialistas que no solo es que mataran a gente y que profanaran cadáveres y que robaran, no, es que hay casos que tengo documentados con nombres y apellidos del verdugo y de la víctima, de mujeres fusiladas y violadas después de matarlas. Es decir, eso, si queremos hacer la Comisión de la Verdad, vamos a sacar todo esto. Es decir, que yo no entiendo este gobierno de ignorantes, porque no saben nada. ¿De verdad quieren ustedes que saquemos a la luz los nombres de miles y miles y miles de asesinos socialistas? Porque eso sería una Comisión de la Verdad auténtica. Es que no son tan ignorantes, Miguel. Yo creo que lo tienen muy bien pensado, y por un lado van a hacer la Comisión de la Verdad con los suyos, pues con Ángel Viñas, con Paul Preston, con Casanova, con a lo mejor, si sigue vivo, este monje Hugh Thomas. No, Hugh Thomas no está muerto, y dentro de lo que cabe era bastante aceptable. Hugh Thomas era tan aceptable que cuando el gobierno ibérico publicó una edición en español de su guerra civil, la mutilaron, la alteraron, aposta porque no le gustaba al editor, que no me acuerdo cómo se llamaba, a lo mejor tú te acuerdas, Miguel, no le gustaban los datos que daba Hugh Thomas de asesinados por las izquierdas, por un lado, porque eran demasiado abultados, y por otro lado, pues no le gustaba los números bajos que daba de la represión franquista. Y entonces, claro, la comisión se va a formar con los expertos que que usaba Baltasar Garzón cuando era juez, antes de que le condenasen. La hija de Fidel Castro, por ejemplo. La nieta de Negrín, por ejemplo. Y eso, muy objetivo. Eso por un lado, es que es Baltasar Garzón, por ejemplo, el que se inventa que en España hay, pues no sé si 30 o 30.000 o 300.000, sí creo que es, niños robados. Así, porque lo dice alguien, sin ninguna documentación. Y una vez que esté formada esa Comisión de la Verdad, pues para que los historiadores como nuestro amigo Miguel y todos los que suelen venir por aquí, Javier Paredes, Alberto Bárcena y demás, no puedan decir nada, pues se cambia la ley de memoria histórica para castigar con multas de cientos de miles de euros y con penas de cárcel y con expulsión de la carrera docente a los que puedan chistar.
y estropear este discurso. Está bastante bien pensado, ¿eh? Otra cosa es que lo puedan llevar a cabo. Bueno, y a mí no me gustaría, ha comentado antes Miguel Platón en su libro Así comenzó la guerra civil, de editorial Actas, que la guerra estaba, el alzamiento estaba pensado para el día 20, pero que por una serie de fallos se produce el día 17, ¿no? Sí. ¿Cuáles son esos fallos? No, pues el fallo es que simplemente hay un chivato, es decir, dentro de lo que era la falange de Melilla, había un teniente retirado, un teniente de ejército retirado, se llamaba Álvaro González de la Cruz, Álvaro de la Cruz, González de la Cruz, y antes este era confidente de un teniente de alcalde, de Felipe Aguilar, que era el presidente local de Unión Republicana. Entonces, por pura casualidad, el día 17 por la mañana, los de Melilla estaban preocupados porque en Melilla había un voto de izquierda enorme, es decir, un 70 y tantos % de voto de izquierda en las elecciones de febrero del 36. Entonces, ellos, para dar el golpe de Estado, tampoco se fiaban de las unidades militares regulares que había dentro de Melilla, que eran de soldados de reemplazo, muchos de la península, donde había células importantes de izquierda, y entonces solo confiaban en los legionarios y los regulares. Entonces, legionarios, los regulares, había, dos tabores, uno de regulares 2 y otro de regulares 5. El de regulares 2 estaba en Nador, a unos 14 kilómetros. El cuartel de la legión, del tercio, entonces era el tercio, no era la legión, el tercio del Tahuima, que yo conocí, yo estaba en el cuartel por eso escribí el libro, porque muchas de las cosas de los lugares eran sitios por los que yo había estado, y que el cuartel de tercio en Tahuima estaría pues unos 18 o 20 kilómetros, estaba pasado a Pasonador, y luego regulares 5 estaba todavía mucho más lejos, porque había que desviarse hacia Segangan, y Segangan ya pues podíamos estar hablando de unos 25 kilómetros. No estaban motorizados, tenían que desplazarse a pie en principio, y entonces iban a tardar horas en llegar a Melilla. Entonces algún genio dijo, vamos a armar con pistolas a unos cuantos falangistas, pues a 20 o 30 falangistas, para que estén con nosotros apoyándonos desde el primer momento a los que estamos aquí, ¿no? Y proteger edificios y tal cual. Y entonces, pues para armarles, estaba previsto que el parque de artillería les diera las pistolas. Allá había 3 o 4 jefes y oficiales comprometidos, y entonces les prepararon las pistolas con munición, incluso con bombas de mano, con las FIT típicas de la época, ¿no? Lo que hacía el general Balmes cuando se pega el tiro por accidente. Estaba probando las pistolas para que funcionaran, claro. Y entonces pues van a por las pistolas, se encuentran que ha ido el teniente de la Comisión Geográfica, que iba antes y ya las había llevado, con lo cual pues se llevan un chasco y vuelven en un taxi, en el taxi de Pepe Mesa, un taxista que era de Falange, pues vuelven hacia el centro de Melilla, hacia la Comisión Geográfica. Y entonces en el camino, por pura casualidad, se encuentra con Álvaro González de la Cruz, con este correligionero suyo falangista, pero que era un chivato, era un confidente de los otros. Y entonces le llama a la Comisión Geográfica, entonces allí a Álvaro González de la Cruz le dan una pistola para él con munición y otras 2 pistolas para que se le entregue a 2 falangistas. Entonces Álvaro González de la Cruz, en lugar de llevárselas a los camaradas falangistas, lo que hace es que va al café La Peña, en todo el centro donde estaba Felipe Aguilar, y entonces le dice, mira lo que ha pasado. Y entonces Felipe Aguilar y él van inmediatamente a la delegación del gobierno, que estaba escasamente a 50 metros del kiosco La Peña, y entonces es el delegado del gobierno el que llama al general Romerales y le pide autorización para registrar la Comisión Geográfica. Y entonces lo curioso es que en la Comisión Geográfica tenían el aviso de que tenían que estar preparados a partir de las 5 de la tarde por si acaso recibían la llamada de Tetuán, de Ceuta, quien tenía que llevar. Ni siquiera sabían lo del Dragón Rapid. Pensaban que Franco iba a llegar en hidroavión a Ceuta, o sea, tenía el despiste hasta ese caso. De todas formas, el jefe de la conspiración local, que era un teniente coronel retirado, el coronel Juan Seguí, estaba previsto que se quedara a dormir por si acaso no llegaba el aviso, o sea que no estaba nada seguro de que fuera a ser eso. Y luego pasa otra cosa, y es que en Tetuán, que también en principio tiene la consigna de estar abierto a partir de las 5 de la tarde, a última hora de la mañana ya le dicen que Franco no va a llegar. Franco estaba en el funeral de Balmes,
en Las Palmas, y entonces no podía llegar ese día. Y entonces, hacia la 1 a las 2 de la tarde, los de Tetuán levantan la alerta y dicen, bueno, aquí pues como mínimo suele retrasar 24 horas, pero no avisan a Melilla, y entonces en Melilla siguen creyendo que puede empezar la guerra esa tarde. Y de hecho, pues después de comer se reúnen allí pues 10 o 12 mandos, pues, tres tenientes coroneles, dos o tres capitanes, 5 o 6 tenientes, y entonces están reunidos esperando a ver si les llega el aviso. Y es cuando llegan los de las fuerzas de policía para hacer el registro, y claro, les iban a descubrir. Eran guardias de asalto. No, en Melilla no había guardia de asalto. En Melilla había seguridad. Vamos a ver, existía. La policía tenía, por una parte, la llamada policía secreta, que era el cuerpo de investigación y vigilancia, y esos eran policías de paisano, y luego había guardias. El cuerpo de uniformados se llamaba Cuerpo de Seguridad y Asalto. Originariamente solo de seguridad, y luego de asalto cuando ya incorporan pues a los tipos estos fortachones, y ya dotados de camionetas, dotados con armamento y con porras y tal, para controlar grandes masas. Ahora, los de asalto solo estaban en grandes poblaciones, no estaban en poblaciones eran como pequeñas. Antidisturbios. Sí. Y entonces en Melilla no había asalto, es decir, todos los que dicen los guardias de asalto, no, mire usted, guardias de seguridad. Y el hecho de que fueran guardias de seguridad fue muy importante porque una gente ya mayor de cierta edad, casi todos provenían del ejército, y claro, cuando se abocan a tener un enfrentamiento con legionarios, porque llaman los de la Comisión Geográfica, llaman a legionarios, está muy cerquita en la representación del territorio, por lo cual cuando yo era niño pasaba varias veces al día por delante de representación, que estaba exactamente igual que en el año 36. O sea que a mí... Entonces, ¿fue la policía allí ese Fue día? la policía para hacer un registro, y entonces los que estaban dentro, que estaban armados, dicen, bueno, aquí nos defendemos a tiros, pero dice, bueno, vamos a pedir ayuda porque han venido muchos, y entonces llaman por teléfono a la representación de tercio que estaba haciendo por el teléfono militar. Habían tenido el segundo jefe de la comisión, capitán Medrano, había tenido la precaución de dejar el teléfono en línea abierta y sin alarma, sin que sonara el timbre, y entonces llaman a la representación, y ahí estaba de guardia un sargento portugués casado con española, Sousa, y entonces le dice, ven con 20 legionarios aquí a toda prisa. Sousa reúne a 8, no había más, o sea, aquello era una cosa muy pequeñita, y entonces, pues naturalmente son legionarios, es el tercio. Suben a la carrera, es decir, vamos, Sousa en medio minuto les tiene ya formado, un minuto armados y todo, y suben, y es cuesta arriba además, suben a la carrera a la comisión geográfica con el mosquetón, y llegan en 6 minutos, es decir, en 6 minutos ya están delante, y entonces llama a la puerta, abre un guardia, le da un empujón, entran, y entonces cuando ya se pone el teniente Julio de la Torre se pone al frente de los legionarios, y entonces dice, apunta a los guardias de seguridad y dice, cada 2 a por un guardia. Bueno, ellos eran 8, 9, 10 y los guardias eran 11, con lo cual estaba el hombre muy nervioso, como es natural, ¿no? Y entonces los guardias así, que estaban allí diciendo, bueno, ¿pero esto qué es? Y no es uno de ellos, ¿verdad? Dice, mi teniente, no tirar, que somos padres de familia. Y el que estaba al mando de la Guardia de Seguridad, el teniente Zaro, que este también provenía del ejército, aunque había pasado a la policía, pero provenía del ejército, pues entonces dice, los míos que no tiren, los míos que no tiren. Claro, los guardias no iban a enfrentarse a los legionarios, a la legión, si ellos eran también militares del ejército, no podían, no era anímicamente posible que ellos se liaran a tiros. Lo mismo que pasó el 23F, que claro, cuando eran Tejero y los guardias, en los pasillos del Congreso había varias docenas de policías que eran escoltas de los ministros y diputados, vamos, Felipe González tenía escolta y otros más, ¿no? Y yo hablé con uno de ellos que estaba allí, que le conocía,
Y me dice, mira, pero ¿cómo nos vamos a liar a tiros con la Guardia Civil? Si es que eso no forma parte de nuestros esquemas mentales. Dice, hemos estado destinados en el País Vasco, ellos y nosotros. Les han matado a ellos, nos han matado a la gente nuestra. ¿Cómo nos vamos a liar a tiros entre nosotros? Es imposible. Has mencionado a Felipe González, y yo quiero sacar una maldad. Insinúo en mi libro, que has mencionado eternamente, Franco. Hay un capítulo dedicado a la creación por parte del franquismo ¿Y es cierto? del PSOE. ¿Es cierto? Se dice que Felipe González tenía escolta policial del franquismo incluso antes de muerto de Pues no lo sé, pero vamos a contar una... Esa es una maldad que se dice por ahí. Perdona, es cierto que, recojo en mi libro que es que querían salir Felipe González, Alfonso Guerra, Pablo Castellano y otros muchos socialistas al Congreso de Sudesnes en el 74, pero no tenían pasaportes porque se les había retirado por sus actividades políticas, y entonces se quejan a sus contactos del SECEZ, el servicio que había de espionaje, el Valverde, lo llevaba Valverde en ese momento. Y les dan los pasaportes. O sea, es el servicio secreto del franquismo el que le da pasaportes a la oposición al franquismo. Y les dice, bueno, los tenéis, salís para Francia y luego nos los devolvéis. Vamos, y Felipe González dijo, cuando ya estaba en España, dijo, no, yo no lo devuelvo porque como ciudadano español tengo derecho a tener pasaporte y me lo quedo. Oye, igualito que Sájarov y Solzhenitsyn en la Unión Soviética, lo mismo. Vamos a contar una serie de hechos para que nos metan en la cárcel con motivo. Es decir, yo he sido hasta no vamos a ir ni a Punicia, vamos a ir de tirón hasta que acabemos esta cita con la historia. Hasta hace poco he sido profesor de un máster de verdad, no de la Rey Juan Carlos, no de la Rey Juan Carlos. No, oye, mira, yo quiero salir un momento en defensa de la Rey Juan Carlos. Yo quiero salir en defensa de la Rey Juan Carlos, porque ahí en la Facultad de Historia están Manuel Álvarez Tardío buenísimo, hombre, y su amigo Roberto Valle, que aunque no han querido venir aquí a hablar de su libro El fraude de las elecciones del 1936, pues ellos han escrito este libro de auténtica investigación, y que tan nerviosos han puesto a las izquierdas, a los Viñas y a los Preston. Y también en la Facultad de Historia no sé si se llama así o se llama Ciencias Sociales o demás, hace un par de años le dieron un doctorado honoris causa a nuestro amigo el profesor Stanley Payne. Muy bien, pues mira. Entonces, que incluso en la Rey Juan Carlos hay clases. Sí. Yo he sido no alumno de máster, porque no me parece que eso tuviera el menor interés, pero sí profesor de un máster. Entonces, uno de los primeros días, cuando hablábamos de historia y cosas así, yo les preguntaba a los alumnos pues claro, jovencitos, ¿no? 20 años, 20 y pocos años. ¿Cuántos socialistas pensáis vosotros que había en la cárcel el día que murió Franco? Evidentemente 75. A ver, decir un número estimativo del gran partido que luego en año 77 saca pues 4 o 5 millones de votos, lo que sea. 5 millones y casi 120 diputados. El gran partido de la izquierda. Bueno, y entonces, pues uno dice, pues no sé, pues 300, alguno menos. En al final se llama una gran sorpresa cuando descubren que el 20 del 75 no había en la cárcel ni un solo socialista. Pero no solo es que no había ni un solo socialista, es que hacía mucho tiempo que no había ni un solo socialista en la cárcel. Felipe González fue procesado por asociación ilegal, asociación ilícita por el Tribunal de Orden Público en 1970. 4 años después, en 1974, no se había celebrado el juicio. No se había celebrado el juicio con toda intención, por supuesto. Es decir, además, el procesamiento era veraz, es decir, no era caprichoso, ¿no? Es cierto que formaba parte de una asociación ilícita como el Partido Socialista. Bueno, en octubre del 74 se celebra el Congreso de Sudesnes en París, y entonces se publica en la prensa española que ha sido elegido un sevillano apodado Isidoro como nuevo secretario general, que era en realidad el socialista joven ya de la España de dentro, y era cargarse a los exiliados republicanos, a Llopis y su banda, a Llopis y su banda, sí. Y entonces se publica en la prensa que ha sido elegido un tal Isidoro, que es sevillano. A continuación se en la publica prensa española
viviendo Franco. Por supuesto. Viviendo Franco, siendo Carlos Arias presidente de gobierno, sí. Y no sé si Juan Luis Cebrián seguía siendo director de los servicios informativos de televisión española, sí. Porque fue en ese año. Sí, en ese, efectivamente, sí. Y entonces se publica el nombre, pero que se publica hasta una foto. Dice, bueno, ahora ya el Tribunal de Orden Público no tiene más remedio, porque no es que sea militante del PSOE, es que es el jefe del PSOE. Ahora sí que le juzgan y le condenan. Ni de broma, vamos, pero ni de broma. Ahora sí que seguro que no le juzgaban y mucho menos le condenaban, ¿no? Y eso que luego le detuvieron. En noviembre había una reunión ahí en la calle Segre 14, el despacho de Antonio García López, de varios grupos de la oposición. Detuvieron a Felipe y a otros más, y les pusieron en libertad en las pocas horas. Pasaron unas horas en la DGS, o sea que no es que estuviera inencontrable. Es que, por cierto, la policía tuvo el detalle de esperar a que saliera de la reunión Joaquín Ruiz Jiménez, que había sido el ministro de Franco y que estaba también en la reunión. Y entonces también que salió Joaquín Ruiz Jiménez, dijeron, bueno, ya les pueden detener. Y entonces cuando luego se enteró Joaquín Ruiz Jiménez, que se había detenido, se presentó en la Dirección General de Seguridad exigiendo que le detuvieran a él. Yo también estaba en esa reunión, yo exijo que me detengan. Y allí de seguridad diciendo, don Joaquín. Hubo de los detenidos, había uno que no llevaba documentación, y entonces el segundo jefe de la brigada social, ¿cómo se llamaba? Pues dice, venga, que pase el indocumentado. Y entonces pasa el indocumentado, y cuando ve el indocumentado se pone de pie y dice, Dionisio. Era Dionisio Ruiz Druejo. Decía, hombre, era la oposición de la señorita Pepis, por favor. Sí. Pero nos habíamos quedado, y yo creo que es interesante saber qué pasó al final. Pues lo que ocurre es que ellos inmediatamente al saber que han sido descubiertos, van a detener y detienen y deponen al general Manuel Romerales como comandante general de Melilla, y ponen en su lugar a un coronel que estaba metido en la conspiración. Y entonces, ¿qué pasa? Pues pasa primero que Franco tarda en enterarse, se entera de madrugada. Eso pasa ¿Y eso trasciende a la península? Bueno, vamos a ver, en la madrugada. Y luego, en la península, de momento no trasciende nada. Es decir, el gobierno está enterado porque el delegado del gobierno, Jaime Fernández Gil, tenía un telégrafo Hughes, en línea directa con el Ministerio de la Gobernación. Entonces, el Ministerio de Gobernación hasta las 8 de la tarde está contándole todo lo que pasa. Y entonces Casares Quiroga lo sabe, Casares Quiroga y el ministro de Gobernación también, se lo cuenta Zaña, y entonces se han enterado también en el Partido Socialista porque los de telégrafos, los de la oficina de telégrafos de Melilla, avisan que nos intervienen los aparatos tal cual y avisan a Tetuán. Entonces la red informativa interna del PSOE, que tenía radio, les cuentan que en Melilla ahí se han sublevado los militares y tal cual, ¿sabe? El PSOE tenía células incrustadas en el servicio de correos y telégrafos de funcionarios. Esto que les gusta mucho decir ahora a las izquierdas, bueno, desde hace décadas, que Franco traicionó sus juramentos. Dice, bueno, mayores traidores que estos funcionarios que se dedicaban a interceptar, como pasó en abril del 31 con los telegramas que enviaba Sanjurjo, director general de la Guardia Civil, a las comandancias, y envió el presidente del gobierno, creo que era el almirante Aznar, a las capitanías generales para saber si el ejército estaba dispuesto a apoyar al rey. Estos telegramas los retenían los funcionarios adictos al PSOE, los descifraban porque estaban cifrados, y se los pasaban a sus jefecillos. O sea que aquí los primeros traidores que hubo en los años 30 fueron estos funcionarios que vulneraban los juramentos o promesas que ellos habían hecho al Estado que les daba de comer. Sí, efectivamente. Bueno, y dices tú que estas células seguían funcionando en el año 36. Esto le llega a Indalecio Prieto. Indalecio Prieto va a ver a Casares para que Casares a ver si le puede informar. Casares se niega a informar.
Y entonces, pero Indalecio Prieto va al Congreso, a las Cortes que estaban cerradas por el asesinato de Calvo Sotelo, y ahí se encuentra con varios periodistas en el bar, en el antiguo bar, que es el que está... El bar del Cojo. El que está detrás de la Puerta de los Leones, que era el que había entonces, ¿no? Hasta que Peces Barba lo quitó de allí en los años 80. Hasta que le entró el puritanismo, de no Efectivamente. fumar, no beber. Sí. Y entonces, pues allí a los periodistas me dicen, bueno, pero ¿qué hace aquí don Indalecio? Y el Prieto dice, el ejército se ha sublevado en Melilla y están pasando a los trabajadores a cuchillo. O sea, mentira, están pasando como cuchillo siempre, a nadie. don Indalecio mintiendo Sí, y dispersando odio. Sí, pero entonces comienzan ya los rumores, a título de rumor. Curiosamente, uno de los periodistas que se entera de lo que ha dicho Indalecio Prieto es del Diario de Navarra, y entonces llama a su director del Diario de Navarra, que era Garcilaso, que era diputado de Derechas Independiente por Navarra, y entonces Garcilaso llama a General Mola. Entonces Mola se entera de que han declarado la guerra en Melilla indirectamente gracias a Indalecio Prieto. Pero claro, los de Melilla, que no tienen jefe, que no saben qué hacer, en lugar de hacer lo que estaba previsto, que era inmediatamente cruzamos con los barcos las unidades de legionarios irregulares a la península, cruzamos el estrecho. Pues entonces se retrasan varios días y en ese retraso, pues naturalmente el gobierno actúa, el gobierno se hace con el control de la mayor parte de la flota, con el asesinato de la oficialidad. Efectivamente, y entonces ya no pueden pasar. Y eso es lo que hace, y luego de milagro se les ocurre lo del puente aéreo, que el puente aéreo empieza primero pues con unos avioncitos que eran o los avioncitos de las compañías aéreas españolas o aviones militares, pero que muy poca capacidad, y empiezan a pasar gente a través del estrecho, pero claro, eso no es nada. Eso lo único que hace es que les garantiza el control de Sevilla y de Cádiz, que era muy importante. Y el puente aéreo de verdad solo se pone en marcha a comienzos de agosto, entre el 5 y el 10 de agosto, cuando llegan los Junkers alemanes. Los alemanes a los cuales les quitan los asientos. Les ponen poca gasolina porque no hacía falta, porque hacen una pista de emergencia en Jerez y podían volar allí con poca gasolina. Y entonces los Junkers, que en principio eran unos aviones con 17 pasajeros, pues algunas veces llegan a meter hasta 31 soldaditos. Lo he mirado en los archivos del Ejército del Aire, donde están todos los vuelos uno a uno con la gente que iba, tal cual, y normalmente iban entre 25 y 30, y tengo un caso documentado de 31. Tengo mi tío abuelo Paco Gasol, que estuvo en ese puente aéreo, y las malas lenguas, entre comillas, dicen que de él parte la idea de... Es que no, fue el capitán Arranz. El capitán Arranz... Era teniente en esa época. Sí, no, ahora te cuento de lo de tu abuelo, que fue gobernador militar de Soria. El capitán Arranz, era un capitán del ejército, porque era también piloto aviador. O sea, no era solo un capitán normal, no tenía, y además había participado muchas veces en competiciones deportivas militares por Europa. Y entonces se había hecho amigo de Ernst Udet, que era uno de los más famosos aviadores alemanes, quizás de los aviadores de supervivientes de la Primera Guerra Mundial, el más famoso en ese momento, ¿no? Era una historia rara al final, man. Y entonces hablaba alemán y conocía a Udet. Y entonces él es el que plantea a Franco, le dice, aquí podemos pasarles por aire. Bueno, aquello era una cosa fantasiosa, como de ciencia ficción. De ciencia ficción. Y entonces cuando Franco se da cuenta de que no puede utilizar los barcos, pues entonces pues no le queda más remedio que enviar una comisión a Alemania, y entonces la comisión alemana, que en principio el Ministerio de Asuntos Exteriores es reticente a entregar armas a España. Por cierto, el Frente Popular también pide armas a Alemania, también. Y antes las pide al gobierno de París. Sí, por supuesto, antes de París, pero luego también las pide a Alemania. Alemania dice que no, pero el partido nazi, porque la comisión que va a Alemania lleva a Bernard, que era el jefe de la organización exterior del partido nazi en el norte de África, en Marruecos, y entonces a través de un contacto en el partido nazi consiguen llegar a Hitler, y entonces Hitler
le dicen, bueno, esto es un movimiento anticomunista, en Francia acaba de ganar el Frente Popular, si hay Frente Popular en Francia y en España, pues eso es un enemigo temible. En cambio, si conseguimos neutralizar el Frente Popular en España, pues entonces Francia tiene un enemigo detrás en lugar de tener un amigo, eso le conviene a Alemania, y entonces ya estos son anticomunistas fervorosos, y eso le convence a Hitler para mandar a los Junkers. Entonces el teniente Gasol, tu tío abuelo, era teniente Gasol, que estaba en el tercio, era teniente del tercio, en concreto de la segunda legión del tercio. Pues él, con otros 9 legionarios, el día 20 de julio por la mañana a primera hora, porque eso ya embarcan en un Fokker trimotor, un Fokker 7B trimotor de la LAPE, que era, no sé si era de la LAPE o si era de la escuadrilla colonial que estaba en Ifni. LAPE era Líneas Aéreas Postales Españolas, antecesora de la actual Iberia, y luego había también los 2 o 3 Fokker de la escuadrilla colonial que habían volado a Sevilla desde Ifni y el Sáhara. Y entonces en uno de estos Fokker trimotores, que tienen una cuenta de capacidad para 10 plazas, pues van voluntarios, se habían pedido voluntarios la noche anterior, y entonces a las 6 de la mañana ya estaban ahí listos Gasol, teniente Gasol, con 9 legionarios. Y entonces pues nada, pues embarcan en el trimotor Fokker en Tetuán, en el aeródromo de Saniel, el aeródromo de Sania, ¿cómo se llama? Bueno, de Tetuán, y entonces pues allí ya a volar, y entonces el avión era muy lento. El avión tenía velocidad de crucero de 165 kilómetros hora, con lo cual tardan casi hora y media en llegar a Sevilla. Cuando llegan a Sevilla, que debían ser pues las 9 o 9:30, una cosa así, pues entonces según es que les reciben con tiros de ametralladora, porque desde tierra, porque una hora antes había volado un avión del gobierno que había lanzado bombas. Que había lanzado bombas, y entonces esto dice, bueno, ¿qué hacemos? Entonces el piloto da una vuelta por encima y le pregunta a tu tío abuelo Gasol, teniente Gasol, le dice, ¿qué hacemos? Y entonces teniente Gasol dice, por las buenas o en paracaídas, pero aquí aterrizamos, propio del espíritu legionario. Y entonces sin parar los motores, el avión se queda a unos 300 metros de la terminal, vamos, del hangar, ¿no? de las instalaciones. Y entonces salen los legionarios con el fusil y con bombas de mano, gritando ¡Viva España! Y entonces, cuando ya los aviadores de la base se dan cuenta de que son legionarios, entonces van a abrazarse con ellos y ya está. Así que fue el primero el primero y el primero que ordenó que allí se aterrizaba. Pues él tenía una calle en Sevilla que se la han quitado. Claro, que menos. Pues luego fue gobernador. Yo he tenido muchísima relación con él. Falleció hace unos años, con 99 años. Sí. Y además, para que veas, acabó muriendo en Soria en un piso, en un cuarto piso sin ascensor. Sí. Y habiendo sido gobernador militar de Soria, ¿no? Sí. Que de hecho hay una anécdota, que él es el que autoriza la película Doctor Zhivago, y cuando fallece encontramos entre sus papeles, que siempre nos decía que había sido muy amigo de Geraldine Chaplin, pues un montón de cartas y fotos con ella. Porque se rodó en Soria y lo autorizó él. Es el tren que aparece, es el tren de Soria-Burgos. Eso es. Ese es el tren que aparece. Y yo iba, y tengo muchísima relación con mis primos, sus hijos, y les contaré esta anécdota. Y en el libro del general Yagüe aparece también él, en donde nombra algo parecido. Pues era mi tío abuelo. Volvamos un poquitín atrás. 7 minutos. 7 minutos. A ver, deprisa. ¿Cuándo comienza la conspiración de Mola? Justo después, porque el canon izquierdista dice que en cuanto se conoce el triunfo de las masas populares a partir de la tarde del 16 de febrero del 36. No, vamos a ver. Hay una preocupación evidente por parte de Franco, que él mismo lo cuenta, que está en todas las memorias, todas las cosas, porque ha ganado el Frente Popular, claro, ha llegado al poder, si no en el gobierno, pero sí en la mayoría parlamentaria, el Partido Socialista, que había organizado lo de Asturias año y medio antes. Entonces hay una preocupación evidente, porque además el Largo Caballero no hacía más que hablar de la historia del proletariado, de la revolución, y dicen, bueno, están preparando otro golpe de Estado. Es decir, no un golpe, otro golpe de Estado, a una revolución con la forma de golpe de Estado. Y entonces se reúnen en marzo, se reúnen ya el 8 de marzo en Madrid,
ahí en un piso de la calle General Arrando, y entonces se reúnen básicamente Franco, Mola y Varela, Varela, en un piso de un amigo de Varela, que era el jefe de gabinete de José María Gil Robles. Entonces ahí hay una reunión, pero es una reunión de carácter general, en la cual más o menos dicen, bueno, si estos intentan llevar a cabo una revolución o otro golpe de Estado, pues desde luego nosotros tenemos que intervenir. Eso es básicamente lo que hay. La cosa se va deteriorando, y entonces Mola hace un primer papel en abril. A finales de abril Mola hace pero es un papel que no circula, es un papel que es una especie como de memorándum suyo, ¿no? Cuando él de verdad empieza a preparar la conspiración es en la segunda quincena de mayo. Es cuando de verdad él empieza a hacer planes operativos. O sea, cuando ya se había producido la comisión de actas, había quitado 20 y tantos escaños más a la derecha. Y el escándalo de las elecciones de Cuenca y Granada, que es el 3 de mayo. La destitución de Alcalá Zamora. Sí, y la llegada de Casares Quiroga al gobierno. Estupendo. Y entonces, mira, el asesinato de Calvo Sotelo es tan importante como dice la historiografía, vamos a decir, franquista, es lo que decide a mucha gente a implicarse. Bueno, es lo que decida Franco, es decir, es la gota que come el vaso. Es decir, a Calvo Sotelo le asesinan en la madrugada del 13, que es un lunes. El día 12 domingo, Franco envía un telegrama a Madrid, donde estaban Galarza y Quindelán y todo, que eran, digamos, el núcleo conspirativo nacional en Madrid, no confundir con el núcleo conspirativo de Madrid, que era distinto, estos eran de ámbito nacional, y entonces Madrid el falso telegrama que dice geografía poco extensa, que naturalmente quiere decir esto no está maduro, esto está verde. Lo que quiere decir es esto está verde. Que produce el enfado de los conspiradores, de sus camaradas implicados. Eso es. El lunes 13 se conoce que ha habido, se conoce el asesinato a mediodía aproximadamente. A Franco se lo cuenta el redactor jefe del periódico La Tarde de Tenerife, que claro, toda la información llega en primer lugar a la prensa. Entonces el redactor jefe se la comunica a Franco, con quien tenía buena relación. Al día siguiente, el martes 14, Franco tenía clase de inglés con su profesora británica Dora Lennart. Dora Lennart ha dejado testimonio del cambio. Él veía a Franco 2 veces por semana desde el mes de marzo a abril, y entonces le trataba con mucha seguridad. Y entonces ella cuenta que el martes 14, se lo contó un periódico inglés en el año 37, encontró un hombre cambiado, que no había dormido, que era como si hubiera envejecido 10 años más, es decir, le había impresionado hasta ese punto le había impresionado, y el día anterior Franco es cuando le pide a su ayudante y primo, a Pacón, que saque los billetes para su mujer y su hija en un barco alemán para ir a Francia. Y eso solo lo ordena Franco después de conocer la sesión de Calvo Sotelo, no antes. Es una prueba de que antes de la sesión de Calvo Sotelo Franco no estaba por el golpe de Estado, después sí. Y la profesora, curiosamente ese día, el ejercicio que le pone es un ejercicio de una biografía de Abraham Lincoln, que es un párrafo que es sobre la angustia que le había producido a Lincoln el lanzarse a una guerra civil en su país. Eso se sabe muy poco, la verdad, Miguel. Eso no se sabe casi nada, pero sí tenemos, ya os digo, tenemos unas facultades de historia completamente virriosas. Sí. Vamos, oye, que yo llevo años en los archivos, y normalmente estoy yo. La semana pasada, en el archivo en el que yo trabajo actualmente, fui el único investigador. Nadie más que yo. Apareció por ahí, ¿no? ¿Qué? Que nadie apareció por ahí. Nadie apareció por allí. El único. Sí. Una última pregunta, una curiosidad. Se suele decir que la Guardia Civil, las guarniciones de la Guardia Civil que se pronuncian a favor del alzamiento o que lo combaten son las que deciden el triunfo o el fracaso en las ciudades.
En algunos sitios sí. O sea, que no es una norma general. No, en algunos sitios sí. Es decir, porque en Barcelona y en Madrid, por ejemplo, es muy evidente, claro. La Guardia Civil se mantuvo leal al gobierno y hizo fracasar la tragedia del general Anguren y del coronel Escobar en Barcelona es que ellos combaten un golpe de Estado y a continuación se ponen al servicio de otro golpe de Estado. Porque lo que hace el señor Companys y lo que hace la CNT-FAI el 20 de julio es romper la legalidad republicana y establecer una dictadura revolucionaria. Y eso ya, eso a los señores Aranguren y Escobar ya no les parece tan mal, aunque lo rechazaron, pero no actúan contra eso. ¿Pudo ser que las masacres que hubo en Barcelona y en Madrid a raíz del fracaso de la intentona, pesaran el ánimo de los sublevados y de decir, no merece la pena rendirse, porque si este es el trato que nos van a dar, tenemos que ser bastante más aguerridos y aguantar, porque el final último es caer asesinados, ¿no? Sí, por supuesto, claro que sí. Hombre, una de las cosas que conviene ir diciendo es que el señor Companys fue, además de golpista en el año 34, luego, durante toda la guerra, fue un dictador. Exactamente igual que el señor Largo Caballero, además de golpista en el 34, cuando fue presidente del gobierno fue un dictador. O sea, dejémonos de tonterías. Y el señor Negrín fue un dictador, porque no estaban en el marco del Estado de Derecho republicano, estaban vulnerando sistemáticamente el Estado de Derecho republicano. Claro. El Estado de Derecho republicano aquí desaparece en España entre el 16 y el 20 de julio por los dos lados. Es decir, admitamos que, por supuesto, lo empiezan los rebeldes, lo empiezan los golpistas militares cuando decaen el estado de guerra. Por supuesto, eso era ilegal y eso rompe el Estado de Derecho al servicio de una dictadura. Porque el 19 y 20 de julio el gobierno da vía libre a que se quiebre el Estado de Derecho de la República en lo más fundamental que pueda haber, que es el derecho a la vida. Entonces empieza a asesinar a la gente y matar a la gente sin que haya ninguna actuación. Oye, háblanos, para acabar, de tus investigaciones en los archivos militares sobre la represión de la posguerra. Bueno, hoy me ha hecho mucha gracia ahora que están preparando en Cataluña, que siempre en estas cosas ya son de traca, ¿no? Las víctimas del franquismo. Vamos a ver. A partir de 1 de abril del 39 hubo consejos de guerra que condenaron a mucha gente a muerte, pero las ejecuciones reales fueron en la mayor parte de los ejecutados, más del 90%, eran gente que tenía hechos de sangre. Es decir, eran verdugos. Fueron condenados a muerte después de un juicio. Sí, por supuesto. No eran víctimas. O sea, lo que nos has contado verdugos antes de estos que iban matando gente, troceándola y arrojando los cadáveres. Sí. Las víctimas eran aquellos a quienes estas personas habían asesinado. Ellos eran las víctimas. Pero la mayor parte de los fusilados a partir del 39, no digo todos, hubo casos en los que no. Eran verdugos, que eran culpables de crímenes atroces. Aproximadamente, el estado actual de la investigación, yo puedo hablar de unas 30.000 sentencias a muerte, de las cuales se ejecutaron aproximadamente 20.000. Porque la decisión de ejecutar o no, en la práctica no la tomaba Franco, en la práctica la tomaban los auditores del Ministerio del Ejército con su propuesta de conmutación o de enterado. Entonces, los auditores del Ministerio del Ejército, y yo estoy viendo los expedientes uno a uno, de forma motivada, aplicaban en principio de la duda a favor del reo. Si no estaba plenamente demostrado la participación del condenado a muerte en hechos de sangre, era conmutado. Esa es la realidad histórica documentada y el resto son cuentos. Miguel, ¿sería una atrocidad considerar a estos asesinos como víctimas del franquismo? Hombre, claro. Porque sería poner en pie de igualdad a las víctimas. Pero claro, torturadores, violadores, ladrones, asesinos. Considerar las víctimas del franquismo no son víctimas, son verdugos de la República. No hay tiempo para más, Miguel. Yo recomiendo leer encarecidamente tu último libro de Editorial Actas, Así comenzó la guerra civil. Pedro. Bueno, contamos para Miguel para un programa del año que viene, porque se van a cumplir 80 años del golpe de Casado.
que también, ya que te has ocupado de Hicimos los algo. primeros, sí, Cierto. con Francisco Véndala, pero ya que has hablado de los primeros días de la guerra civil, que menos que hablar también de los últimos días. Muy bien, por supuesto, ya, por mí encantado. Oye, Y ya para acabar, ¿estás tratando el asunto del maquis? Porque todo el mundo se olvida del maquis. Y Ya. el maquis mata como a 1000 personas. Hay que unas 1000 personas. Civiles. Aproximadamente. Civiles, curas, Sí, sí, alcaldes, sí, 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 tenderos. Sí. Es decir, lo terminaré tratando. Es decir, yo me había planteado la investigación actual sobre la represión únicamente a guerra civil, es decir, a consecuencias de la guerra civil. Pero suponiendo que el maquis también es una cierta consecuencia de la guerra civil, pues voy a ampliar la investigación al maquis. pues no hay tiempo para más, Miguel, un placer haberte tenido aquí. A todos ustedes, muchísimas gracias por su fidelidad. Prometemos volver Dios mediante el próximo domingo aquí a Cita con la Historia en Radio. Adiós, amigos.